Antes de ver el concepto de procedimientos almacenados, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Muy bien. Sí, se escucha bien. Vamos a ver qué son las rutinas invocadas por SQL. La idea es entender lo que son las rutinas invocadas por SQL, crear procedimientos invocados por SQL, agregar parámetros de entrada a su procedimiento, agregar variables locales a su procedimiento, todo esto vamos a ver ahora. Trabajar con instrucciones de control, agregar parámetros de salida a los procedimientos y vamos a dejar para la clase que viene crear funciones invocadas por SQL. Una rutina invocada es una función o procedimiento que puede ser invocado desde SQL. Es decir, cuando decimos función o procedimiento, vamos a referirnos a lo que son las funciones en cada motor de base de datos o procedimientos almacenados en cada base de datos. Estas son conjuntos almacenados de instrucciones SQL, como las que acabamos de hacer nosotros, donde podemos llevar estas instrucciones a que queden como procedimientos almacenados o como funciones. Obviamente estas funciones o procedimientos van a realizar algún tipo de acción con las instrucciones que le metamos nosotros adentro en lo que es nuestra base de datos. Entonces, ¿podemos definir una instrucción select? Sí. ¿Podemos definir una instrucción insert? Sí. ¿Podemos definir una instrucción update? Sí. Y todo eso lo podemos meter dentro de lo que se llaman funciones o procedimientos almacenados. Hasta ahora lo que hicimos recién es manejar transacciones, hacer instrucciones y guardarlos en un script, nada más. Pero ese script no es reutilizable. Lo que sí son reutilizables los procedimientos y funciones. ¿Cuál es la diferencia que tienen con las vistas? Es que las rutinas invocadas por SQL soportan el uso de parámetros. Estos parámetros son valores que se pasan desde y hacia una rutina cuando se invoca esa rutina. Es decir, una función y un procedimiento van a tener parámetros. Las funciones tienen parámetros de entrada. Por lo general, una función arroja un valor de salida. Los procedimientos pueden tener parámetros de entrada y de salida. Entonces, nosotros cuando creamos un procedimiento, podemos ejecutar ciertas instrucciones con parámetros de entrada y también definir un parámetro de salida para que se vea qué fue lo que se procesó y cuál fue el resultado del procesamiento. Entonces, sin importar si es un procedimiento o una función, siempre una rutina invocada por SQL puede ser un objeto de esquema o puede estar incrustada en un módulo de un servidor SQL, que también pasa a ser un objeto de esquema. ¿Tá? O sea, siempre va a estar ahí, en cualquier motor de base de datos, la opción de que nosotros vamos a tener para crear un procedimiento o crear una función. La mayoría de las implementaciones SQL soportan alguna forma de la rutina invocada por SQL en sus productos. Algunos les llaman procedimientos almacenados, algunos les llaman funciones definidas por el usuario, con distintas sintaxis, ¿no? Definimos con distintas sintaxis. O sea, no va a importar el nombre que le demos, si bien algunos se llaman store procedure, otros se llaman procedure solamente. Digamos, los conceptos fundamentales son lo mismo de lo que vamos a ver hoy. Y también no va a variar, digamos, va a variar la sintaxis en los distintos SGBD, pero no va a variar el concepto fundamental de lo que vamos a ver. La implementación de las rutinas invocadas por SQL puede variar ampliamente y los detalles acerca de cómo son creadas y nombradas, es decir, la sintaxis que acabamos de decir, van a diferir en cada producto que nosotros utilicemos. Postgre, SQL Server, Oracle o donde sea. Lo importante es que sepamos que los procedimientos almacenados son procedimientos almacenados, sirven para tal cosa y las funciones sirven para tal otra. ¿Tá? Después, cómo se crean, cómo se ejecutan, cómo se llaman, va a depender del motor de base de datos y la herramienta que estemos utilizando de ese motor de base de datos.
Acá tenemos un ejemplo, lo que es SQL Server, lo que es PostgreSQL, y tenemos, vean, los procedimientos almacenados, desde dónde se hacen, y fíjense las funciones, desde dónde se hacen. ¿Está? Entonces, para que vean que son dos motores de base de datos distintos, con dos herramientas. Una es el management, el otro es el PGAdmin, y tienen el objeto, la opción del objeto procedimiento almacenado y funciones para poder crear nuevos objetos de ese tipo. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Y llegamos a lo que es, bueno, procedimiento almacenado, Store Procedure. Veamos qué es lo que son. Un procedimiento almacenado de SQL es un grupo de una o varias instrucciones de ML. Se asemejan a la construcción de otros lenguajes de programación, porque pueden aceptar parámetros de entrada y de salida, pueden contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. O sea, no deja de ser una programación, un procedimiento almacenado es una programación de acuerdo a una lógica, de acuerdo a un diseño que se hizo. Entonces hay que programarlo, siempre teniendo en cuenta la sintaxis de la herramienta que estamos utilizando. Devolver un valor de estado a un programa que realice una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente, es decir, maneja errores. O sea, tiene mucha similitud con un lenguaje de programación. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de un procedimiento almacenado, donde le digo, bueno, use tal base de datos, el go son, empiece ct tal variable, ct tal variable, acá es un alter procedure, ¿por qué? Porque ya lo hemos creado a cargar provincia y me pone el alter. Si yo, obviamente ya vamos a ver, si tengo creados cargar provincias como procedimiento almacenado, el mismo nombre, y le pongo create, me va a dar un error. Y bueno, y acá el begin y el end. Y el select. Fíjense que acá, al ser un select, no usamos transaction. O sea, no usamos transacciones, ¿no? Porque no hay ningún cambio de estado en las tablas o en nuestra base de datos. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Tráfico reducido entre el cliente y el servidor. ¿Por qué? Porque yo le mando una instrucción que me ejecute tal procedimiento almacenado, y eso es un texto, y el motor de base de datos es el que ejecuta todo el proceso de hacer, digamos, ese procedimiento almacenado con todas sus instrucciones. Mayor seguridad no se hace desde el lado del programador, sino se hace desde el lado del motor de base de datos, y el motor de base de datos es seguro, hay que entrar con un usuario, una contraseña. Entonces tiene mayor seguridad. Hay reutilización de código, es decir, yo puedo llamar todas las veces que quiera a ese procedimiento almacenado, entonces lo voy a reutilizar. Por ejemplo, el cargar provincias que vimos recién, yo lo puedo cargar a las provincias en todas las veces que quiera y simplemente llamo a ese procedimiento almacenado que me va a devolver. Vieron que dijimos que tenía parámetros de salida, pero bueno, me va a devolver todas las provincias. Mantenimiento más sencillo porque lo tengo concentrado en un solo lugar y lo puedo actualizar y lo puedo mejorar, ir mejorando el procedimiento almacenado, y obviamente rendimiento mejorado. Hay un rendimiento, digamos, estamos mejorando el rendimiento del motor de base de datos, ¿no? Ventajas, hay muchas más, yo simplemente resumí algunas de las ventajas. ¿Qué sintaxis tiene? Y bueno, tiene esta sintaxis donde yo defino el nombre del procedimiento, todo es create procedure. Así como habíamos visto create view, acá es create procedure. Tengo para definir parámetros de entrada y de salida. Tengo lo que es el cuerpo de la rutina, donde van ejecutándose las instrucciones. Y tengo las características de la rutina, que acá hay una nota bastante grande que no quise resumirla para que la vieran y la entendieran. Y más que nada entendieran lo que es Transact SQL, que son, digamos, la sintaxis que utiliza SQL Server y el Sybase, por ejemplo. Y lo que es Oracle, por ejemplo, se le llama PL SQL a todo el entorno
al manejo de SQL que usa Oracle. Y por el lado de MySQL y DB2, tenemos el estándar SQL propiamente dicho, con los procedimientos y funciones. El tipo de característica de rutina, y bueno, va a depender de cada uno de estos. Transact SQL, de PL/SQL, lo que va ahí como característica de la rutina, depende de cada uno de estos que estoy diciendo ahí. Por ejemplo, el SQL Server recién vimos que seteaba algunas variables en OM y las prendía esas variables y bueno, en otros motores de base de datos no hace ese prendido de esas variables, ¿no? Entonces, bueno, las características de la rutina dependen de cada uno de estos motores. Bueno, todo, cuando creamos un procedimiento almacenado va a depender del SGBD que estemos utilizando. Por ejemplo, para el SQL Server y el Postgre tenemos esas dos opciones. Botón derecho sobre la carpeta procedimiento almacenado, hacemos new, procedimiento almacenado. En el caso de Postgre, ese es SQL Server. En el caso de Postgre, tenemos el create, procedure y me lleva a una ventana donde obviamente el asistente me pide datos y yo tengo que definir esos datos y crear el procedimiento almacenado. Fíjense cuál es la diferencia, por ejemplo en esta que yo logré rescatar. SQL Server los lleva a un new query, en el caso de Postgre los lleva a un asistente donde hay que definir todas las opciones. Entonces, habría que ver qué opciones son requeridas para crear un procedimiento de almacenado. Después, Postgre también lo lleva a este entorno, a un entorno SQL, donde ustedes pueden manipularlo. Si lo vemos del lado de SQL Server, fíjense, vamos a tener, como les dije recién, el uso de la base de datos, las variables que se setean, el nombre del procedimiento almacenado, los parámetros de entrada, el parámetro de salida que yo defino con output, tengo las instrucciones que se van a ejecutar dentro del procedimiento almacenado y tengo el uso de transacciones con el try catch. Fíjense que yo puedo escribir todo esto o puedo usar el asistente y solamente definir lo importante, que serían las instrucciones, los parámetros de entrada, parámetros de salida. Muy bien. Y una vez que creamos el procedimiento, puede invocarse o convocarse utilizando la instrucción call. Con la sintaxis básica que es call, nombre del procedimiento y después los valores de los parámetros que yo voy a definir. ¿tá? O que yo definí mejor en el procedimiento almacenado. En el caso de SQL Server, yo ejecuto un procedimiento almacenado con el execute. ¿tá? Entonces, fíjense, acá tenemos un procedimiento almacenado que se llama sp-crear-sesión. Acá lo llamo, lo ejecuto y le paso los valores de los parámetros que me está pidiendo. El primero es el ID de usuario, el segundo es la fecha desde, y el tercero el ID de sesión que me lo pide para después devolver algo. ¿tá? Entonces, en SQL Server se utiliza el execute. Por lo general, o se utiliza un execute o se utiliza un call para llamar. Muy bien. Muy bien, y ahora pasamos a lo que es la demostración práctica. ¿Siguen ahí? ¿Estamos todo bien? Entonces, ejecutamos la script de transacciones. ¿tá? Buscamos la carpeta para crear nuevos procedimientos almacenados. Ese script de transacciones lo vamos a utilizar enseguida. Tenemos el procedimiento almacenado ya con la estructura definida. Usamos la base de datos que acabamos de crear y que estamos trabajando en ella. En este caso hago un create procedure porque ya viene con la sintaxis así. Una vez que lo creé pasa a ser alter procedure, que son las instrucciones DDL que hemos visto al principio del curso. En este caso, a ver, sí.
va encerrado entre corchete y yo pongo SP, crear turnos. Ese va a ser nuestro procedimiento almacenado y le defino los parámetros. Entonces, podemos decir, y bueno, ¿qué parámetros voy a necesitar? Y digo, según este script que yo tengo acá, que lo voy a llevar y lo voy a copiar a partir del begin transaction, para no escribirlo todo de vuelta, ¿no? Lo vamos a ir mejorando. A este script lo copio y lo pego acá. Muy bien. Voy a crear un procedimiento. ¿Qué pasó luego? No. Crear procedimiento. Estaba para arriba. A ver. Bueno, de acuerdo, hago un begin transaction, tengo el insert turnos. La idea es agregar o hacerlo a este procedimiento más dinámico, más reutilizable y, digamos, pedir por parámetro lo que yo, digamos, no hacerlo tan estático este procedimiento como lo teníamos haciendo. Entonces, por ejemplo, digo, ¿cómo se crean los parámetros acá? Y bueno, ID usuario, para no ponerle siempre el 1, lo pido y vendrá el usuario que sea, por ejemplo. ¿Está? El ID profesional, no quiero que sea siempre el 19, también le defino un parámetro de entrada. Muy bien. Perdón, no es punto coma, es coma. Así la sintaxis. Coma. Muy bien. Y también voy a decir una fecha. Que ingresen una fecha. Y en este caso es date. Listo. Entonces todos estos parámetros de entrada los voy a pedir y ahora los cambio. Por ejemplo, ¿a dónde estaba el ID de usuario? Que era acá. Entonces el 1 lo cambio por @ID de usuario. Estoy utilizando el parámetro de entrada que viene de allá. ID profesional. ¿A dónde iba ID profesional? En la primer insert, que lo utilizábamos acá donde está el 19, que antes era muy estático esto, muy hardcodeado que se llama comúnmente. Entonces ahora podemos definir el ID profesional. Muy bien. La fecha, acá. Entonces, ¿qué pasa? Definimos o ponemos el parámetro fecha. Pero también acá estaba el getDay. ¿Está? El getDay y lo puedo definir por fecha. Porque esto es para cuando se crea el turno, ¿no? Está claro. Después no lo vamos a utilizar para ir actualizando los estados, en el caso de que venga un paciente y todo eso. ¿Qué más tengo? Bueno, ya hemos utilizado, ¿tá?, los 3 parámetros de entradas que hemos definido. Podemos crear el procedimiento almacenado, lo ejecuto, perdón, lo guardo, porque si lo ejecuto me va a andar. No, estoy guardando el script, perdón, no dije nada. Lo ejecuto, hace el create procedure y tenemos nuestro procedimiento almacenado. Yo refresco, me voy a programar, esto es el procedure, y lo tengo al procedimiento almacenado. Y lo puedo usar después. ¿Qué dijimos? Lo podemos usar con el exe o lo podemos usar con el asistente. Ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces yo lo ejecuto y me pide las opciones de los parámetros. ¿Está? Entonces digo, bueno, al usuario le paso el 1, si bien le sigo pasando los mismos valores, ¿está?, pero suponiendo, acá le paso 27, hoy es 26, del 9, del 20, 22, y listo. Supuestamente se me va a crear un turno
el 27 de septiembre para ese profesional. Profe, no habría problema si yo uso los parámetros en una subconsulta, ¿verdad? No, no habría problema. Acá me parece que no lo creo. No, no habría problema. Depende cómo los use, ¿no? Se me ocurre por ahí que el paciente no conozca su ID y entonces ingresas el nombre y a partir de ahí busque el ID y va a crear el resto. Bueno, pero todo eso depende del... eso lo hace el desarrollador. Porque el desarrollador tiene que pasar todos los parámetros. Ya buscó el paciente, buscó el profesional, ¿te acordás? El Dejale enunciado... algo para los desarrolladores, y no toda la Claro. base de datos. No, porque, no, es que esto va del lado del desarrollador. Porque vieron cómo yo puse ahí el enunciado del práctico 3, teníamos la ventana, buscabas el profesional, traías el ID. Buscabas el paciente para darle turno, traías el ID. Si bien no está visto eso, pero es así. Vos ya tenés que pasarle el procedimiento almacenado, todo lo que te pide ese procedimiento almacenado. Bien, entiendo. Acá hay algo que no se creó. Porque me dio -6, que es un número de... cuando lo ejecutamos, dio un error. Entonces, esto queda así. Fíjense, ID de usuario 1, ID de profesional 19, 27 del 9 del 2022. Y me da error. Me da -6. Hay que ver por qué me da -6. Pero bueno, la idea es seguir mejorándolo en estos últimos 10-15 minutos al procedimiento almacenado. Lo único que si yo lo mejoro, acá le tengo que poner alter. ¿Está? Cualquier cambio que yo le haga, porque si le pongo create y lo ejecuto, me va a decir que ese procedimiento, ese nombre con ese procedimiento, un procedimiento con ese nombre ya existe. Eso es lo que me va a decir. ¿Está? Bueno. Vamos a definir un parámetro de entrada para que me define el horario. También. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué hago? Vengo acá, defino ID hora. Vamos a hacer con minúscula, porque tiene que ir con minúscula. ID hora y defino que es de un time. Muy bien. El otro era fecha, este era tiempo. ¿Tá? Y fíjense que acá tengo un print, transacción exitosa, print, transacción no exitosa, y vamos a hacer un parámetro de salida, que es el resultado, que es un varchar de 50. Muy bien. Y este ID hora va a parar, bueno, ya lo vamos a poner ahí, primero voy a cambiar esto, un set, resultado, igual a transacción exitosa. Esto lo copio y lo pongo acá. Esto es lo que va a devolver. También podemos devolver un OK, podemos devolver un OK, podemos devolver un true, podemos devolver un false. Todo depende de lo que queramos devolverle al que pidió o al que ejecutó ese procedimiento almacenado y le tenemos que devolver si hubo una transacción exitosa o no, ¿no? O no exitosa. Bueno, y con respecto a este parámetro, que es el ID hora, esperen que voy a cambiar todo esto, así se ve. Con respecto a este parámetro, que es el ID hora, lo tenemos que llevar acá. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, acá, perdón, acá me van a pasar, el usuario me va a pasar la hora, que también es un char. La hora es un varchar de 20, supónganse. Ahí donde me va a pasar, por ejemplo, 19:30. ¿Está? Entonces, ¿qué hago yo? En base a eso, hago
un declare, un nuevo parámetro donde ahí sí voy a poner la hora, que va a ser entero, punto y coma, y lo voy a setear diciendo que a esa variable va a ser igual a esto. Control X. Control B, y acá en vez de 1930 va a ser el valor que me dieron de entrada, que era la hora. Muy bien. Punto y coma. ¿Se va entendiendo lo que hago? Y yo acá ahora paso el ID de la hora. Y estoy mejorando el código, mejorando el procedimiento almacenado. ¿Tá? Y lo mismo puedo hacer con esto. Es libre lo que necesito. Entonces, declaro una variable, hago un declare ID estado, ID estado, ¿tá? Que es un entero, y digo que o la seteo, la variable ID estado, es igual a esta consulta. Eso tengo acá. En el día de mañana puede cambiar el estado, el ID del estado libre, y bueno, ya lo tengo definido. Y acá va arroba ID estado. ¿Está? ¿Vamos bien? ¿Me van Perdón, no entendiendo? entendí. ¿Eso es como un for? No, no, para nada. No estamos O haciendo sea, ningún digo, for. si ejecutamos, si ponemos en una variable un grupo de IDs que quedan, son los que están libres, y me trae 4 o 5, ¿se ejecuta 5 veces o cómo hago eso? No, es que acá te devuelve un solo valor. Yo en la tabla estado, te voy a mostrar, en la tabla estado tengo el valor libre. ¿Estado era? No, no era. Sí, libre, ahí está. ¿Está? Ah, solamente para que me diga cuál es el Exacto. código de libre, nada más. Exacto, nada más. Es que si no, uno lo hardcodea y siempre va a tener el valor 8 y no es así. Hay que hacer una buena programación. Si bien estamos haciendo procedimiento almacenado, pero hay que aprender también a hacer una buena. Fíjense que acá nos quedó todo con parámetros de entrada. Buenísimo. Acá quedó, estaba viendo por qué no andaba. El ID de turno, sí tiene que andar. Ah, por esto no andaba. Porque guardamos mal el script. Por eso no nos está guardando. Bueno, yo lo ejecuto y al tener alter, acá, me va a actualizar el procedimiento almacenado. ¿Qué me dijo? Que no funciona, no anduvo. Sintaxis incorrecta cerca de alter. ¿Por qué? Está. A ver, capaz que sea. Recién no lo creo, sí, lo voy a crear. ¿Ves? Acá ya hay un Profe, objeto. ¿sirve poner drop y create en vez de alter? Sí, señor. Puede ser, pero no. Yo en SQL Server anda bien el alter. No sé por qué no lo está tomando acá. Debe declarar la variable escalar fecha. ¿A dónde? Si ya está declarada ahí. No, el error que Sí. daba recién de la fecha era porque tenía seleccionada la fecha. Ah, Entonces te ahí está. estaba... Ahí está, listo. Ahí anduvo. Ahí lo ejecuté y tenemos el nuevo actualizado el procedimiento almacenado. Hago un refresh de toda la base porque siempre quedan desactualizadas. Voy al procedimiento y lo ejecuto. Y digo, y de usuario 1,
Y de profesional 19, dijimos que lo que haríamos para la fecha, fíjense que va entre comillas simple la fecha. La hora dijimos que era para las 19:30. Y acá el resultado le vamos a poner un 0 para que devuelva algo. A ver si, creo que no había que ponerle nada. Lo ejecuto y una fila me pone afectada. Voy a la consulta SQL, que estaba por acá. Select asterisco from turno y no lo creo. Suele pasar. A ver ahora, asterisco from turno. Ah, ya sé por qué no. Use curso SQL. No está encontrando la tabla, pero no importa. Ser asterisco from. No lo está creando. No lo está haciendo el procedimiento almacenado. Veamos de vuelta. A veces tiene que ver con las actualizaciones, los refresh y todo eso. Vamos de vuelta. 1/19. Fecha 27/9/2022. La hora es 19:30. ¿Estamos bien? Vamos con comilla simple. Recién le pusimos comilla simple. Y acá le vamos a poner 0. Lo ejecuto. Y me da -6. Acá está el problema. Vamos a borrar. Esto, lo ejecuto de vuelta. A ver qué me dice. Y me da 0. Ahí. La n que representa el número entero. Depende. No, si te digo lo que representa la n, acá está. No es número entero, porque tengo un string acá. No sé qué representa. La verdad nunca me puse a ver. Pero fíjense que ya estaba entre comillas simple, entonces me dice que no le ponga comillas simple y supuestamente ahora tiene que haber grabado. Y ahí está el 27. ¿Está? Fíjense que yo me di cuenta porque retornó 0. Al retornarme otro número, que hay que ver qué significaba el -6, me daba un error. Y fíjense esto, yo pongo 20:30 ahora, puedo crear uno para el 20:30, me voy a la consulta, lo ejecuto y ya tengo 2 para la hora 20:30. Para el profesional 19. Entonces, me queda repasar qué es lo que hicimos. Creamos un procedimiento almacenado, le definimos parámetros de entrada, le definimos un parámetro de salida, le definimos una variable y de hora para tomar el ID de la hora, le definimos una variable y de estado para tomar el ID del estado libre, y pasamos todas esas variables de entrada a lo que es nuestras instrucciones en el procedimiento almacenado, que usa 2 insert en este caso, el insert para el turno, insert para el turno por estado, y lo único que en turno por estado nosotros declaramos una variable de turno para tomar el último ID de creado. Si yo voy acá y digo este es T, coma, turnos por estado, le voy a poner E, y acá vemos T.id, E.id estado, no me acuerdo cómo se llamaban, porque no me está mostrando nada, puesto porque está desactualizada, nos refresca.
Y con eso, cuando no refresca, a ver, la columna, y de turno, y de estado. Y de turno. Eso quería ver. Y de turno. Entonces, hacemos el join. Y lo ejecutamos. Turnos por estado no existe. ¿Cómo se llama? Turnos por estado, ahí está. Listo. Y fíjense que tenemos los mismos ID en la tabla turnos, que es la primera columna, y la tabla turnos por estado. Ha ido agregando, insertando bien. Bueno, ¿se entendió? Y esto lo grabo, y lo grabo, y lo grabo, y lo puedo ejecutar de vuelta, lo puedo modificar de vuelta, y lo vuelvo a grabar, y lo puedo modificar de vuelta, lo vuelvo a grabar. Lo único que, bueno, yo si hago un cambio de parámetros de entrada, voy a tener que informar a quien usa ese procedimiento almacenado que se cambiaron los parámetros, ¿no? Ah, y lo que me quedaba demostrarle era use curso SQL, execute, sp, guión bajo, agregar turno. Hay procedimientos almacenados propios del motor de base de datos, que extrae en este caso SQL Server, ¿no? Me pedía 1,19, ¿cuál era el otro parámetro que pedía? 19, fecha, hora. Entonces tengo una fecha, le paso la fecha. Le vamos a poner para el 28 de septiembre un turno con una hora de 19.2.30,0, que es el resultado de... Acá me olvidé de ponerle la comilla simple y lo ejecuto. ¿Está? Agregar turno. ¿Le erré el nombre? Es la hora, ¿verdad? Crear turno. SP crear turnos. Por razón no me sale. Turnos. Listo. Ahora lo ejecuto. Ahí estaba ahí arriba. Ahora sí apareció. Y anduvo. ¿Está? Voy a la consulta. Un execute. Y me aparece el nuevo ID del nuevo turno. Si yo acá le pongo la fecha. Bueno, y ahí ya puedo empezar a manejar lo que yo quiera. ¿Ah? 26, 27, 28. Muy bien, hasta aquí llegamos. Esto es procedimiento almacenado. Obviamente hay muchísimas cosas más de procedimiento almacenado, pero esto es como para darle un puntapié para que ustedes se metan en el mundo de procedimientos almacenados. Yo les muestro los que tengo acá. Que tengo varios. Entonces, fíjense todos los procedimientos almacenados que tengo, que son los que ejecutan la política del sistema que yo quería hacer, o que hice. ¿Tá? Entonces, acá está toda la política de todo. Por ejemplo, crear turnos. Yo voy a crear turnos y digo modificar. Si leo el crear turno, bueno, está programado, tiene 3 parámetros de entrada, hace un if, sí, horario especial, bla, bla, bla. Y fíjense, se puede dentro de un procedimiento almacenado llamar a otro procedimiento almacenado. En este caso, como hay un if, dice si este if es verdadero, llame a ese procedimiento almacenado. Si este if es falso, llame y ejecute esto. Entonces, fíjense, tengo crear turnos HXP, entonces me voy acá, crear turnos HXP, es otro procedimiento almacenado que hace tal cosa, y después que ejecuta eso, ¿tá? Me dice, bueno, hay un if, si trabaja, si es mañana o si es tarde, ejecutas para turno tarde o para turno mañana y así sucesivamente. Todos con procedimientos almacenados. Y si voy a
crear turnos. ¿Está? Fíjense, begin, insertar turnos, ¿está? Pero acá ya hay un transaction, porque estoy usando un insertar. Entonces, me voy a insertar turno. Todo esto hubo un diseño, una lógica que se siguió y todo eso, ¿no? Y acá se insertó lo que nosotros acabamos de hacer previamente. Fíjense toda la lógica y política de negocio que tiene anteriormente. Y el uso del begin transaction y el commit transaction. ¿Está? Bueno, gente, por hoy terminamos.